Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saludamos y damos la bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentar las telecapacitaciones a las cuales los tenemos acostumbrados. El día de hoy tenemos un tema muy importante de interés para todos, especialmente para el personal de enfermería que tiene bajo su responsabilidad este tipo de pacientes. Tenemos como invitada a la licenciada especialista Elizabeth Ramos Ho. Ella nos presentará el siguiente tema: cuidados de enfermería a pacientes con traqueostomía. Queda con ustedes la licenciada Ramos. Puede empezar, licenciada. Escuchémosla, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. A continuación voy a compartirles acerca de un tema muy importante para nosotros. Ya, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, como ya les decía, soy la licenciada especialista Elizabeth Ramos. A continuación les voy a brindar la orientación acerca de un tema muy importante para nosotros, ¿no? El cuidado de enfermería en pacientes portadores de traqueostomía. ¿Cuál es la definición de la traqueostomía en sí, no? Que es un procedimiento quirúrgico que consiste en realizar una apertura, ¿no?, de la cavidad anterior de la tráquea entre el segundo anillo y cuarto anillo de la tráquea para mantener una vía aérea permeable y estable. Y con esto asegurar una mejor ventilación para el paciente. ¿Qué es la cánula de traqueostomía? La cánula de traqueostomía es un tubo que conforma, ¿ya?, especialmente y que mantiene abierta la tráquea para poder ventilar de esta manera al paciente, ¿no?, en caso se requiera. Se sujeta mediante unas cintas introducidas al lado de cada orificio del niño en este caso. Las cánulas deben de tener también un adaptador de 15 milímetros para que en caso de emergencia se requiera o necesita bolsear al paciente, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de la cánula de traqueostomía? La cánula de traqueostomía que vamos a requerir va a depender mucho de la edad y del peso del paciente, ¿ya? En este caso aquí les coloqué una escala, pues, ¿no?, que necesitamos saber para más o menos orientarnos en qué medida debemos de colocarle la cánula al niño, ¿no? ¿En quiénes está indicado una colocación de cánula de traqueostomía? Está indicado cuando hay una obstrucción de la vía aérea, ¿no?, cuando el paciente no puede respirar, cuando el paciente tiene una ventilación mecánica prolongada, mayor de 10 a 14 días, en pacientes con riesgos de aspiración, en el fracaso del proceso de destete, y también, ¿no?, para evitar las posibles complicaciones de la intubación orotraqueal, cuerpos extraños y traumatismos laríngeos. También en el edema de laringe y base de lengua, la estenosis laringea o subglótica. Las malformaciones congénitas también requieren un uso de traqueostomía, ¿no? Las neoplasias laríngeas, la parálisis de cuerdas vocales, los TEC severos, traumatismos cérvico-maxilofaciales severos, preoperatorios donde las intervenciones quirúrgicas son demasiado complejas y largas, ¿no? Enfermedades neurológicas degenerativas, un coma profundo, un manejo de secreciones en enfermedades respiratorias crónicas, también en el apnea del sueño. También hay pacientes que tienen esta indicación de colocación de tubo de traqueostomía. ¿Cuáles son las ventajas de tener el tubo de traqueostomía? Nos deja un acceso a la faringe y laringe, ¿no? La aspiración de secreciones es mucho más fácil y efectiva y menos complicada para el paciente, porque en muchos casos nuestros pacientes
se sienten mejor para la aspiración de secreciones, aunque en niños muchas veces no colabora. Es más tolerable que estar aspirándolos por el tubo endotraqueal. El paciente es capaz de deglutir, puede comer el paciente, sin la necesidad de que tenga un tubo en la boca, ¿no? En este caso, endotraqueal. Se logra, pues, un mejor aseo a nivel bucal. ¿Cuáles son las desventajas? Que se realiza a través de una intervención quirúrgica. Las complicaciones más severas, la hemorragia. Y también, pues, que es una puerta de acceso para los microorganismos patógenos y a su vez nos provocan las infecciones. ¿Qué tipos de cánula tenemos? Tenemos plástico, ¿no? Que son cloruro de polivinilo. Tenemos las siliconadas o las de metal, que en este caso, pues, en niños no se utiliza, esa no la vemos mucho. ¿Qué tipos de cánula también tenemos? Normalmente las usamos dentro del hospital, que pueden ser, ¿no? Que tiene una cánula externa, tiene una cánula interna, ¿no? Y generalmente este tipo de cánula se usa en niños, pero en niños solamente usamos, pues, la interna. Hay otro que es con o sin manguito, ¿no? O con balón, como se dice. El manguito evita, pues, la fuga, ¿no? de la vía aérea superior. En pediatría se utiliza habitualmente, como ya les decía, sin manguito. Y las cánulas fenestradas, que tienen, pues, una hendidura en la parte del codo del tubo. ¿Para qué? Para poder facilitar la fonación, para que el paciente se pueda comunicar mejor. ¿Cuáles son las consideraciones generales para la colocación de tubo de traqueostomía? Que los niños con tubo de traqueostomía suelen asociar a otros problemas médicos y sociales, por lo que requiere ser valorado por un equipo multidisciplinario. En este caso, neurología, ¿no? Porque hay pacientes con PCI que necesitan y que son portadores de tubo de traqueostomía. También necesitamos a pacientes que tienen una larga estancia o presencia de tumores grandes que necesitan, pues, una colocación. En este caso, adolescentes, se requiere también el apoyo del psicólogo, ¿no? Para que se pueda conversar y conjuntamente con ellos poder actuar. El equipo responsable es el encargado de optimizar el funcionamiento y las posibles complicaciones que esto contraería. Esto también nos mantiene una vía aérea permeable, nos promueve la comunicación con el paciente. Los pacientes pueden hacer su vida normal, ¿no? En algunos casos también van al colegio. Se pueden comunicar mejor y pueden comer, ¿no? A este tipo de pacientes se les debe enseñar a los papitos y al paciente mismo el autocuidado y promover bastante, pues, la nutrición. Al alta, normalmente en conjunto con el servicio de paliativos, el paciente y el familiar ya se va con una máquina de aspiración, ¿no? Que se puede proporcionar para un mejor manejo en casa. ¿Qué cuidados posoperatorios debemos de tener en cuenta? ¿No? Debemos de disponer y tener una vigilancia especial. Tenemos que monitorizar, ¿no? Hasta el primer día de cambio de la cánula de traqueostomía, porque se hace el corte y normalmente, pues, este sitio de acá tiende a sangrar, ¿ya? Y tenemos que estar siempre alertas. El estómago debe de permanecer seco para evitar las posibles infecciones que pueda producirse por esto. Debemos de aspirar al paciente, porque muchas veces después del corte tenemos secreciones serosanguinolentas, ¿no? Que pueden ocluir o producir un taponamiento. También debemos de realizar una radiografía de tórax para descartar cualquier tipo de complicación postoperatorio inmediato, ya sea un neumotórax, un neumomediastino, etc.
Las cintas de la cánula no deben de ser cambiadas, preferentemente a las 48 horas, ¿no? Porque a veces vienen fijadas con la cinta o a veces en muchas oportunidades con puntos. Vienen, esta zona de aquí viene con puntos. Entonces se nos es un poco más difícil colocarle la cinta porque producimos dolor al paciente. ¿Qué cuidados del estoma y de la piel tenemos que tener en cuenta? El estoma y la piel circundante debe permanecer, como ya les dije, siempre limpios y secos. Sobre todo en pacientes más pequeños, ¿no? Que tiende a hacer fricción con la parte del mentón. Entonces, esta zona muchas veces se escapa las secreciones y toda esta zona de aquí se humedece. Y eso es lo que provoca mayormente el enrojecimiento y la infección. Las secreciones secas y pegadas se deben retirar con una gasita y con suero fisiológico. También dentro de las cánulas, la fenestrada, por ejemplo, hay cánulas que se pueden extraer, ¿no? Esas también deben de ser lavadas, ya sea con un hisopo largo o con una gasita, ¿no? Y tratar de adaptarlo solamente con suero fisiológico. Igual se coloca al paciente haciéndole un giro. También en muchos casos colocamos un babero, ¿no? Para protegerlo también de la humedad o una gasita. La mamá mayormente nos proporciona ese tipo de baberitos, ¿no? Para que pueda ser cambiado todos los días, de preferencia de algodón. Acá tenemos el cuidado también de la cinta. Para el cuidado de la cinta y cambio de la cinta, debe de ser una vez al día, ¿no? Y cada vez que se ensucia en este caso, ¿no? Debe de ser manejada entre 2 personas. ¿Y cómo se realiza el cambio? Se realiza colocando un rodete debajo de los hombros para hiperextender un poquito el cuello, pero siempre acompañado de 2 personas, porque nosotros manejamos pacientes pediátricos y ese tipo de pacientes no colaboran. Entonces, el tubo de traqueostomía tiene 2 agujeros en ambos lados y aquí se enhebra pues la cinta, ¿ya? Se la pasa alrededor del cuello, debajo del cuello, y al otro extremo se realiza un nudito, ¿no? Un lacito, ¿no? Procurando que nuestro dedo, uno o 2 deditos, entren, ¿no? Para que no sea ni muy ajustada, ni muy suelta tampoco. Debemos procurar también vigilar los signos de infección, el eritema, el color, la sudoración que esa zona muchas veces produce y necesitamos hacer el cambio. En cuanto a la aspiración de secreciones, está indicado normalmente, pues, ¿no? Cuando escuchamos al paciente. Normalmente hay un tipo de gorbojeo. Normalmente hay se le escucha a la hora que respira, se le escucha unos roncantes, se le escucha al paciente. Entonces, en muchas oportunidades, es la señal que indica que debemos de aspirar al paciente con cuidado, ¿no? La aspiración por la cánula de traqueostomía nos mantiene, pues, mantenerla permeable. Y la frecuencia, como les dije, ya tiene que ser a necesidad del paciente, ¿no? Cuando lo requiera. Y vamos a tener que valorar bastante la saturación de oxígeno, cómo ventila el paciente. Y mayormente en adolescentes, ellos ya nos avisan también, ¿no? En cambio, en lactantes es un poco más difícil, ellos no nos avisan. Entonces, muchas veces los lactantes están con la mamita y ellos son las que monitorizan constantemente a su niño y nosotros también estamos yendo y ya nos dicen, señorita, ¿sabe qué? El paciente está, o mi niño tiene una molestia. También debemos de aspirar antes de la alimentación, procurar valorar siempre a nuestros pacientes antes de darle los alimentos.
¿Cómo se realiza el procedimiento? Debemos de tener un sistema, ¿no?, de aspiración. El sistema de aspiración tiene un tubo conector. Ese tubo conector va adherido a la sonda, se conecta a una sonda, ya dependiendo del calibre del tubo de traqueostomía, de la cánula de traqueostomía. ¿Ya? Debemos de lavarnos las manos antes del uso de guantes, antes de calzarnos los guantes. ¿Ya? Debemos de coger la sonda, como ya les dije, dependiendo del calibre, y procurar que la punta de la sonda no roce con las demás partes de la cama, supongamos. También debemos de lubricarla antes de la aspiración, con un poquito de suero fisiológico. Debemos de tener nuestro suero fisiológico para limpiar la sonda. Debemos introducir la sonda sin ocluir el huequito que tiene. Entonces, solamente, por acá hay un ejemplo, solamente introducimos hasta donde termina la cánula de traqueostomía. No es que se meta todo, solamente es hasta la altura donde la cánula de traqueostomía termina, ¿no? Solamente esa medida es la que debemos introducir. La maniobra normalmente se hace, una vez que ingresa, ocluimos la válvula de aspiración y extraemos. Pero este procedimiento debe ser en forma circular, ¿no? Debemos de rotarlo y sacarlo. Y esto no debe de pasar de 5 a 8 segundos. ¿Ya? Y esto lo vamos a hacer cada vez que escuchemos que el paciente requiera pues la aspiración y que tenga todavía secreciones. Debemos de ser necesario insertar nuevamente, ¿no? Para seguir aspirando al paciente. Si las secreciones son muy secas, son demasiado secas, debemos de fluidificarlas. En este caso, solamente se usa suero fisiológico, unas gotitas nada más, ¿ya? Aquí encontré en neonatos más o menos cuánto se requiere, de 0.2 a 0.5, de lactantes de 0.5 a 1 centímetro, pero no necesariamente es que se tenga que poner esta cantidad en el tubo de traqueostomía, solamente son gotitas nada más, en las cuales nos ayuda pues a que el moco seco tienda a salir, ¿no? De estar pegado en el tubo de traqueostomía, tienda a unificarlo y pueda salir. También debemos de vigilar las características de las secreciones, el color, el olor, porque muchas veces eso va a depender si el paciente tiene una infección. Es característico ya los olores que mayormente salen de la cánula de traqueostomía y las secreciones. Acá les comparto un video acerca de cómo se debe de aspirar, ¿no?, al paciente. Preparamos todo el material que vayamos a necesitar: sondas, sistema de aspiración y suero. Una vez que tenemos preparado el material, nos lavamos las manos antes de comenzar la técnica. Conectamos la sonda del tamaño seleccionado al sistema de aspiración y verificamos las primeras veces la medida de sonda a introducir, tomando como referencia la longitud de la cánula. Si está conectado al respirador domiciliario, hiperoxigenamos y lo desconectamos. La sonda se introduce sin ejercer succión, siguiendo la curva del tubo y sin hacer presión hasta la marca que hayamos tomado como medida. Una vez introducida hasta la marca, se comienza a retirar la sonda lentamente, con movimientos circulares, sujetándola con el dedo pulgar e índice, no superando nunca más de 10 segundos. Visualizamos el aspecto de las secreciones. Se puede repetir la técnica si lo consideramos necesario. Tras terminar, limpiaremos con suero fisiológico la sonda de aspiración. ¿Qué tipos de complicaciones nos puede ocasionar esto, pues, ¿no? Dentro de las inmediatas tenemos hemorragia, nos produce neumotórax,
lesiones de cartílago de cricoides, traumatismos o daño de las estructuras del esófago, del nervio laringio o de la cúpula pleural. También tenemos las mediatas, que mayormente es la obstrucción de la cánula con las secreciones, el enfisema subcutáneo, la aspiración y abscesos pulmonares, las infecciones como traqueitis, bronquitis. Entonces, también nos provoca la telectasia, si es que introducimos también mucho la cánula, la sonda de aspiración, desplazamientos de la cánula. Y dentro de las tardías nos genera también los famosos granulomas, ¿ya? Las fístulas, las traqueomalasias, las estenosis de laringe o tráquea. Acá tenemos unos ejemplos de esas complicaciones. Dentro de las complicaciones también tenemos la salida de la cánula, ¿no? Accidental. Eso también es un problema a la hora de que cambiamos la cinta o que el paciente se mueve demasiado y no está fijo a la hora del cambio, del aseo, de la limpieza que se debe de hacer. Frecuentemente, pues, los lactantes y los niños tienen el cuello más corto y no colaboran. Entonces, muchas veces hemos tenido este tipo de consecuencias que inclusive la salida accidental de la cánula puede provocar pues un paro cardiorrespiratorio en el paciente. Muchas veces con riesgo de muerte, encefalopatías hipóxicas, isquémicas graves. Cuando ocurre esto, normalmente pues con la obstrucción y la malformación de la vía aérea, a veces no se soluciona con rapidez y se ocasiona como la muerte del paciente. Entonces, es muy importante realizar el cambio de la cinta acompañado de 2 personas. Nunca se realiza solo. Igual para la aspiración de secreciones, procurar tener un ayudante siempre con nosotros en caso se requiera. Y en este caso trabajamos nosotros con niños. Entonces, ellos muchas veces no colaboran y tenemos que hacerlo pues así. Normalmente los pacientes con PCI también hiperextienden mucho el cuello, entonces esto puede exponer, ¿no?, al estoma y normalmente pues se sale la cánula de traqueostomía. Entonces debemos de dar una tranquilidad también al papá, ¿no?, si el papá está por ahí o está acompañando. Normalmente en el servicio tenemos al padre acompañante, ¿no?, y a veces están con sus niños, sobre todo con los pacientes con PCI. Entonces, en este caso, si ocurriera por A o por B una salida accidental de la cánula, debemos de tener siempre una bolsa, pues, no de reanimación. Entonces, para poder oxigenar al paciente, ya sea por la nariz, por la boca o por el estómago. Supongamos de que el estómago se cerró, porque esto normalmente se sale, y supongamos que la cánula de traqueostomía sale, el estómago tiende a cerrarse rápidamente. Entonces, y una vez que queremos introducir la cánula de traqueostomía, se nos hace muy difícil a veces. Si lo hacemos rápido, normalmente entra con facilidad, pero si demoramos un poco, no se puede. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ocasionar, pues, daño, ¿no? Un enfisema subcutáneo, un neumomediastino o un neumotórax. Entonces, si por A o por B, llamando al médico o demoran en muchas oportunidades, mientras viene el personal médico a auxiliarnos, normalmente lo que podríamos hacer es colocar una sonda de aspiración, ¿no?, por mientras, y tratar de ventilar con la bolsa de reanimación al paciente mientras viene el médico, ¿no? Y ya para eso el médico lo llevará a sala para colocación de la cánula y verá ya lo que va a realizar. A veces también le colocan el tubo de traqueostomía, pero no todo, solamente cierta parte. Y de esa manera pueden ventilar al paciente hasta llevarlo a sala de operaciones. Dentro de los diagnósticos de enfermería, ¿ya?
tenemos, pues, ¿no?, la limpieza ineficaz de vías aéreas relacionado con el acúmulo de secreciones. Dentro de nuestros objetivos está mantener las vías aéreas permeables, y dentro de las intervenciones que debemos de realizar, debemos de proporcionar pues un ambiente fresco, ¿no?, al paciente, para que evite de esta manera las secreciones y el tapón mucoso. Debemos de dar una hidratación también al paciente. Muchas veces los pacientes se encuentran en cama, pues no se levantan. Entonces se nos es más difícil. ¿Por qué? Porque el tipo de secreciones tiende a ser muy seco. Entonces debemos de procurar hidratarlo, ¿no?, para que de esta manera las secreciones se fluidifiquen un poco más. La aspiración de secreciones a demanda, ¿no?, por medio de la cánula. También debemos de cambiar los rótulos cada 24 horas y observar siempre la piel y mucosa oral. Es muy importante eso para evitar el tipo de infecciones también. Debemos de cuidar y mantener la piel limpia y seca. Debemos de realizar, si el paciente se ha colocado recién la cánula de traqueostomía, realizar el rayos X, ¿no?, para corroborar que la cánula se encuentre bien fijada. Debemos de observar también las crepitaciones y los roncos de la vía aérea y valorar bastante esto. Si el paciente se encuentra irritable, si hay peligro de decanulación, es preferible que el paciente esté sedado. Normalmente cuando están en la UCI, ¿no?, están conectados a ventilación mecánica. Entonces, muchas veces el paciente ahí en esa unidad se encuentra sedado. Supongamos no se encuentre sedado, el paciente tiende a tirar y puede haber una decanulación accidental. Tenemos que disponer también de un ambú en caso hay alguna falla, ¿no? Ambú o bolsa de reanimación. El ambú netamente es el nombre de una marca. También debemos de tener pues una asepsia de la cánula de traqueostomía. Es muy importante lavarla para sacar las secreciones secas que se pegan en el tubo. También debemos de observar los signos y síntomas de alerta en cuanto a la piel. Debemos de realizar una técnica estéril, siempre con medidas de bioseguridad, y proporcionar siempre los cuidados de la traqueostomía. Debemos de mantener una posición cómoda para evitar el broncoespasmo del paciente. Debemos de rotarlo de posición también. Y ahí procurar de que el paciente se sienta lo más cómodo posible. Si en este caso el paciente camina, ¿no?, el paciente deambula, no hay ningún problema, porque también hemos tenido pacientes con tubo de traqueostomía que han estado con mucho tiempo en ventilación mecánica y han requerido tener su tubo de traqueostomía. Y dentro de la evaluación tenemos que el paciente mejorará pues su función respiratoria. Dentro del siguiente diagnóstico tenemos el riesgo de infección, que también es demasiado importante, ¿no?, relacionado con el procedimiento invasivo rotura de piel. Entonces, dentro de nuestros objetivos, normalmente es la severidad de la infección. Debemos de valorar mucho esto. Dentro de las intervenciones de la protección contra las infecciones, debemos de evitar el contacto con los demás pacientes también, pues, ¿no?, de tratar de mantenerlo, si el paciente está postrado, mantenerlo en un área donde sea menos expuesta a los demás pacientes. También debemos de observar siempre los signos y síntomas de las secreciones, si el paciente tiene fiebre, todo esto. Siempre el control y monitoreo de las funciones vitales. Debemos de determinar el nivel de vulnerabilidad del paciente. Debemos de observar si hay cambios en el nivel de la vitalidad, el malestar. Debemos de valorar los exámenes de laboratorio que normalmente se toman al paciente. Debemos de mantener las normas de asepsia para que el paciente que esté en riesgo no lo tenga, ¿no? También debemos de vigilar los signos de flebitis, ya sea porque el paciente tiene alguna vía y tenemos que valorarla.
control de funciones vitales. Como ya les dije, la temperatura es muy importante para saber si el paciente tiene infección o no. También debemos examinar siempre la herida, si está enrojecida, si tiene mal olor. Entonces también debemos de valorar los signos de alarma y normalmente explicarle a los familiares, ¿no? Que nos digan si el paciente tiene algún tipo de malestar, dolor o algo. Debemos de impulsar siempre la higiene, porque en este caso que tiene la cánula de traqueostomía, le es más fácil comer y cepillarse también los dientes. Debemos de pedir el lavado de manos frecuentes antes y después de cada alimento. Y tener una dieta bien balanceada, ¿no? Dentro de la evaluación, el paciente pues ya no presentará infección. ¿Qué otro diagnóstico tenemos? Tenemos el deterioro de la deglución relacionado con la obstrucción mecánica, evidenciado por la imposibilidad de alimentarse. Dentro de nuestros objetivos tenemos el estado de deglución. Y dentro de las intervenciones tenemos que ayudar al paciente a que se siente para una mejor deglución, ¿no? De los alimentos. Hay pacientes en los cuales requieren una sonda nasogástrica, orogástrica, dependiendo. Entonces hay que procurar siempre sentarlos bien para poderles pasar sus alimentos. Y si en todo caso el paciente esté postrado en cama, no se pueda levantar, procurar de que el paciente esté en posición semifólica. Preservar siempre la permeabilidad de la zona. Debemos de comprobar siempre la existencia de irritación, inflamación, supuración o dolor en la zona del estómago. ¿Ya? En caso de presentarlo, debemos de suspender la alimentación. Debemos de realizar el lavado de la sonda luego de cada alimentación. No debemos de dejar el trayecto lleno de residuos de alimentos. Debemos de mover diariamente la sonda para poder evitar la adherencia de la piel. Debemos de protegerlo con una gasa. Y también debemos de sujetarlo, ¿no? Con un esparadrapo para evitar posibles taponamientos. Y con todo esto, dentro de nuestra evaluación, el paciente mejorará pues su deglución. Un riesgo de aspirado relacionado con presencia de tubo de traqueostomía que debemos de tener como objetivo es la prevención de la aspiración. Dentro de las intervenciones de enfermería debemos de vigilar el estado de conciencia del paciente. Debemos de cuidar la vía aérea que se encuentre permeable. Debemos de colocarlo en posición semifoble. Debemos de conservar el equipo de aspiración siempre disponible para cualquier tipo de emergencia. La alimentación debe darse en pequeñas cantidades. Comprobar que la colocación de la sonda nasogástrica o de gastrostomía antes de la alimentación sea correcta para evitar posibles complicaciones. Antes de alimentarse, también debemos de comprobar si existen ruidos nasogástricos o de gastrostomía, ¿no? Debemos de cortar los alimentos, en todo caso se alimentará por la boca en porciones pequeñas. Debemos de despegar o desmenuzar siempre, triturar, ¿no? la píldora, si en todo caso tuviera algún tipo de tratamiento en pastillas. Y dentro de la evaluación debemos de que el paciente se incorpore continuamente, pues, ¿no? Dentro del siguiente diagnóstico que tenemos es el riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con la incisión del procedimiento. Nuestro objetivo principal es mantener la integridad de la piel. Dentro del manejo de las vías aéreas artificiales está la aspiración adecuada pues, de secreciones, inspeccionar siempre el sitio de función. Debemos de
de observar, como ya les dije, si hay enrojecimiento o cambios de coloración en la piel. Debemos de mantener bien definida la extensión de la sonda para comprobar posibles desplazamientos. Debemos de aspirar al paciente si tiene secreciones. Debemos de cambiar los rótulos siempre, las cintas en cada cambio de turno. Valorar siempre el estado de la piel y de la mucosa. Debemos de cuidar siempre y mantenerla limpia. De preferencia solamente se realiza el lavado con el cloruro de sodio. De preferencia no se usan cremas, no se usa ningún otro tratamiento que pueda requerir, ¿no? En caso el médico lo requiere. Pero esa zona siempre tiene que estar limpia, seca, ¿no? Y procurar colocarle gasitas para que no pueda estar húmeda. Y dentro de la evaluación debemos de que el paciente mejore pues, su integridad tisular. Eso es todo. Muy bien, licenciada. Muy bien, licenciada. Vamos a transmitirle las preguntas emitidas. Primera pregunta. ¿Cuál es la preparación del paciente y familia antes de iniciar una traqueostomía? Bueno, en este caso, el paciente, debemos de conversar siempre con el familiar, ¿no? Decirle de que el paciente va a requerir muchas veces los papás no quieren este tipo de procedimientos. Entonces, se niegan a que el paciente le realicen y que pueda ventilar por aquí. Entonces, para el papá es muy chocante todo esto. Entonces, debemos de conversar, debemos de decirle y procurar de que el médico también le explique y brindarle el apoyo suficiente y que se sienta más tranquilo. Y si en todo caso el papá no se negara, ¿no?, a recibir este tipo de tratamiento, entonces hablar con el psicólogo para que por medio de él también nos haga, o por medio de paliativos también en conjunto poder hablar y poder explicar bien al paciente. Muy bien, licenciada. Otra pregunta. Cuando accidentalmente se sale la cánula, ¿se puede mantener como medida de emergencia abierto el estómago con una pinza estéril? De preferencia no, Bien. Porque podemos lesionar esa zona, ¿ya? Entonces lo que procuramos normalmente, pues no, es si pasara mucho tiempo de colocación y no pudiera entrar, podríamos ocasionar un enfisema. Entonces se procura poner un tubo de traqueostomía, ¿no? Solamente cierta parte, cierto nivel, para poder ventilar al paciente. Y si en todo caso no se requiriera y el paciente ya se cerró y no se puede introducir nada, procurar ya no meter nada, entonces ocluimos y ventilamos por la boca. Tratamos de ventilar hasta que el médico venga y el médico se haga cargo, pues, de llevarlo a sala de operaciones. O si no, colocarle, como ya les dije, una sonda de aspiración para mantener esa vía aérea abierta, porque se cierra por el tiempo, se cierra. Y por ahí tratar de ventilarlo con una bolsa de reanimación. Tenemos una última pregunta. Esta pregunta dice, ¿el retiro de la cánula de traqueostomía se realiza en forma progresiva? ¿Con cuántos intervalos de tiempo? Esto puede demorar. Para la decanulación normalmente pues se requiere, dependiendo, 1 semana, 2 semanas, dependiendo. Mayormente el médico indica oclusión de la cánula, se va ocluyendo, ¿no?, por horas o toda la noche para ver si el paciente tolera. O se le puede cambiar en sala de operaciones una cánula más pequeña y vean, ¿no?, si el paciente lo tolera, ¿no?
Y también en sala de operaciones, a veces el médico le hace una videoendoscopía y dependiendo si no tienen ningún tipo de problema, le cierran nada más la cánula. Muy bien, licenciada. Bueno, licenciada, excelente su presentación. Le felicitamos por su participación. Y la verdad que estas transmisiones ayudan mucho porque se han conectado muchos colegas a nivel nacional. Gracias, nos ha transmitido su experiencia, sus conocimientos. Por favor, sus conclusiones finales. Bueno, pues no, para mí es muy grato haberles presentado este tema. Es muy importante trabajar netamente en conjunto con el familiar, ¿no? Con la madre, y dentro del equipo disciplinario que tenemos en el servicio, ya sea el médico, la técnica de enfermería, la enfermera. Es muy importante trabajar en equipo para brindar la comodidad que el paciente requiere, pues, ¿no? Y la estabilidad también emocional que tiene. Gracias. Muy bien, licenciada. Las gracias a usted. Gracias también a las participantes. Le recordamos que este y todos estos temas expuestos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Les esperamos el día lunes a la 1 en punto con un tema muy interesante. En esta oportunidad vamos a tratar algo relacionado con cardiología. No se lo pierdan. Muy buenas tardes.